El corazón de Jesús está transfigurando almas. Y se transfiguró. Mateo capítulo 17, versículo 2. He meditado el misterio de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo delante del sagrario, y ante mi alma han desfilado sus 4 transfiguraciones. Os las voy a expresar deseoso de que aprendáis a decir más oportunamente que San Pedro, que bien se está aquí, Señor. La transfiguración de la pobreza. Es la primera que observo en Jesucristo hombre. ¿Quién adivinará al Jesucristo verbo y sabiduría de Dios, majestad y grandeza infinita, en el niñito desnudo de Belén, abrigado con las pajas? ¿Qué no han querido comer las bestias y acostado en un pesebre abandonado? ¿Quién acierta a descubrir grandezas de rey y magnificencias de Dios en aquellas escaseces de la medianoche de Belén? Es que la pobreza, llevada a un rigor cual nadie la había probado, está transfigurando a Jesús. La transfiguración del dolor y en la calle de la amargura y en el Calvario a las 3 de la tarde del viernes, ¿quién se atreverá a asegurar que aquella llaga viva desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, aquel gusano y no hombre, era el hijo bello de la hermosa Nazarena y el más hermoso de los hijos de los hombres? Es que el dolor, concentrado en una acervidad inaudita, está transfigurando a Jesús. La transfiguración de la humildad. En Belén, aún a través de los pañales y las pajas de la pobreza, se veían unos ojos de cielo y se besaban unas manos tiernas y blancas. En el Calvario, por entre los labios cárdenos y la lengua seca por la calentura, se escapaba un aliento, debajo del pecho lastimado y desgarrado se sentía palpitar un corazón. En la Sagrada Eucaristía ni se ven ojos, ni se besan manos, ni se perciben alientos ni palpitaciones. El hermoso no se ve, la palabra de Dios no se oye, el poder de Dios no se mueve, el amor no suspira, y, sin embargo, el hermoso, el verbo, el poder, el amor, está allí, como estaba tiritando de frío en Belén, como estaba sediento de amores en la cruz. Sí, sí, me lo dice mi fe, mi conciencia, hasta este mismo silencio del sagrario me dice que está ahí. Jesús transfigurado por la humildad. Sí, solo una humildad infinita ha podido tener perpetuamente callada en la tierra la palabra viva de Dios. La transfiguración de la gloria. Es la que a todos nos gusta más meditar, Jesucristo en lo alto de la montaña, resplandeciente el rostro como el sol y blancas, con blancura de nieve, las vestiduras, que atrayente, que claramente Dios aparece. Y mirad lo que hacen los hombres con ese Jesucristo transfigurado. Cuando el Evangelio va presentando las 3 primeras transfiguraciones o desfiguraciones, el silencio, es el único comentario que van poniendo los hombres, cuando describe la transfiguración de la gloria, entonces sí, y con una prisa que contrasta con el silencio de antes, prorrumpen por boca de Pedro en este grito: aquí sí que se está bien, Señor, quedémonos aquí para siempre. ¿Qué hermanos son aquel silencio y este grito, verdad? El Maestro no ha respondido nada a la invitación de Pedro, como se calla delante de todos los que solo están a gusto con él, cuando les regala dulzuras. El Maestro solo responde y con respuestas de dulcedumbres inefables. Y de bendiciones de fortaleza y de esperanzas a los que, transfigurados como él en la tierra por la pobreza y el dolor, se van al sagrario de las transfiguraciones de su humildad y con el mismo ardimiento y la misma prisa que San Pedro, le dicen: bien se está así, Señor, déjame estar transfigurado todo el tiempo que tú quieras. Y allí se quedan, en espíritu por lo menos, repitiendo con los labios él: bien se está aquí, y saboreando con el alma la palabra de esperanza de San Pablo: nosotros esperamos a nuestro Salvador Jesucristo que reformará el cuerpo de nuestra ruindad transfigurándolo en el cuerpo de su claridad. Bendito, bendito el sagrario de nuestras transfiguraciones. El corazón de Jesús está queriendo ser glorificado en sus abandonos. Estaban de pie junto a la cruz. Juan capítulo 19, versículo 25.
La pasión impedida. Qué buena traducción de las palabras con que el evangelista describe la obra de las Marías en el Calvario, me parece esta. El corazón de Jesús necesita principalmente de sus Marías, no para que impidan la pasión, sino para que lo glorifiquen en ella. Las Marías y su madre y maestra, María Santísima, ¿qué hicieron? ¿Para impedir la pasión? No se lee que le ahorrasen al Señor ni una caída, ni un solo golpe, ni un solo salivazo. Nuestro corazón, dejado llevar de un sentimiento más humano que sobrenatural, quizás vería con más gusto a la Verónica tapando la boca que iba a escupir a su Señor con una fuerte bofetada, que enjugando después con su toca las salivas arrojadas a su rostro, tal vez se enardecería más ante la figura de la Magdalena arrancando varonilmente de la mano del verdugo la lanza con que iba a herir, o la caña con que iba a amargar a su Señor, que echaba a los pies de su cruz para que sobre ella cayeran las últimas gotas de la sangre divina. Y que, no cuadraba mejor con nuestro modo de pensar, de querer y de sentir, el que entre los golpes de los crucificadores y de las manos de su hijo se hubieran interpuesto las manos de la madre y entre la cara que recibe salivazos y bofetadas y los que se los arrojan, la cara de ella? La pasión glorificada. Y, sin embargo, no fue esa la misión de las Marías en el Calvario. Ven, oyen, se les desgarra el alma de pena, de indignación, de compasión y según el Evangelio, no hacen más que esto, llorar, mirar, enjugar salivas. Envolverlo en aromas y estarse allí. Marías, discípulos, sucesores de aquellas Marías y de aquel único discípulo fiel, qué grande es sentido vuestra misión cerca de esos calvarios que sobre cada sagrario van levantando los sucesores de aquellos crucificadores. Jesucristo no deja de padecer, más aún, en los inescrutables designios de Dios, entra que esté siempre, qué pena, siempre niesta la cruz del abandono y de la ingratitud sobre cada copón consagrado. La pasión acompañará siempre a Jesús en sus caminos de la tierra, podéis cerrar bocas que le escupan, manos que le abofeteen, hacedlo enhorabuena, pero sabed primero que así y todo la pasión será la compañera del Jesús de vuestros sagrarios y después, que lo que él quiere principalmente de vosotras es que os pongáis allí, muy cerquita, muy pegaditas a él. A hacerle lo mismo que vuestras hermanas mayores y vuestra maestra, esto es, que le lloréis, que le miréis, que le sequéis las salivas, que le perfuméis y que os estéis allí. Ese es vuestro oficio, esa vuestra gran misión, darle gloria cuando vuestros hermanos los hombres le dan pasión. Glorificadoras de los sagrarios calvarios, que Dios os bendiga y os haga vivir siempre. Maestra Inmaculada, enseña a tus Marías ese divino arte. El corazón de Jesús está quejándose. Busqué quien me consolara y no lo hallé. Salmo 68. Abandonado. En ese dolor, suma de todos los dolores que se llama la pasión de nuestro Señor Jesucristo, 4 veces se lee en el Evangelio que se quejó. El varón saturado de oprobios. La primera, de sus 3 íntimos que se duermen, no pudisteis velar. 1 hora conmigo. La segunda, de Judas, que lo vende y traiciona, amigo. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? La tercera, del esbirro del tribunal que le abofetea, si he hablado mal, dime en qué, y si bien, ¿por qué me hieres? Y la cuarta de su Padre que le priva de su presencia sensible, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas 4 quejas tan serenas y reposadas, que más parecen lamentos que quejas, han sido arrancadas de los labios y del corazón de Jesucristo más que por 4 dolores distintos por uno solo manifestado. Bajo 4 formas. Mateo capítulo 26, versículo 40. Mateo 26, versículo 50. Lucas capítulo 22, versículo 48.
Juan capítulo 18, versículo 23. Mateo capítulo 27, versículo 46. Marcos capítulo 15, versículo 34. El abandono. Esa es la gran pena del corazón de Cristo, ese es el dolor que flota sobre el mar sin fondo ni riberas de dolores en que se anega su corazón. El abandono de la amistad humana, en la soñolienta desidia de sus íntimos y en la perfidia de Judas, el abandono de la justicia humana en la insolente bofetada y el abandono de los consuelos de Dios en el abandono de su Padre. Siempre el abandono poniendo la gota más amarga en el cáliz de sus amarguras. Marías, Marías. Recoged y saboread esta enseñanza y responded a una pregunta. Para vosotras, no se lee en el Evangelio que tuviera Jesús en su pasión ni una alabanza que os alentara, ni una queja que os censurara. Eso quiere decir esto: Jesús contó con vuestras hermanas del Evangelio en la hora de sus abandonos. Seguirá contando con vosotras en esa hora sin término de abandonos. ¿Desagrario por la que aún está pasando? El corazón de Jesús está entregándose siempre. Y el Hijo del Hombre será entregado. Mateo capítulo 20, versículo 18. Nos ama. ¿Qué trabajo y tiempo costó a los amigos de Jesús enterarse de que había de padecer y morir? Padeció y murió, dice el Evangelio y reza nuestro símbolo. Y esas palabras tan claras, ¿qué efectos tan distintos producen hace 20 siglos? Padeció y murió. Los hombres todos parece que hacen un alto en sus ocupaciones y preocupaciones de todos los días al llegar el jueves y Viernes Santo, y cada uno a su manera deja entrar dentro de su alma el eco de esas palabras. De nuestro símbolo, padeció y murió. Hace 20 siglos que ocurrió lo que significan esas palabras, y para esa pasión y muerte aún hay lágrimas de compadecidos, gemidos de penitentes, heroísmo de imitadores, y también imprecaciones de populacho seducido, hipócritas protestas de perseguidores arteros, torpes subterfugios de cómplices cobardes y saña diabólica de verdugos de inocentes. Padeció y murió, oyen decir los unos y rezan y lloran y piden perdón. Y protestan amor y se aprestan a padecer y a morir por el que padeció y murió por ellos. Padeció y murió, oyen los otros y, rechinando los dientes o lavándose hipócritamente las manos o gozándose en la sangre inocente, repiten él. Crucifícalo, oh él, no queremos que éste reine sobre nosotros, oh él. Preferimos a Barrabás, oh él, queremos raer sobre la haz de la tierra su nombre. Diríase que cada Viernes Santo que pasa, más que un aniversario y un recuerdo de aquel primer Viernes Santo es una repetición del mismo. Se repiten la piedad valiente y delicada de las Marías, la fidelidad de Juan, las lágrimas de la Virgen, la confesión del ladrón, la misericordiosa solicitud de los santos varones, y se repiten los odios y las seducciones y las ingratitudes, y los salivazos y las bofetadas y la cruz, y no se repite la muerte porque no pueden. Y pregunto: ¿qué hombre es ese que padeció y murió y qué clase de padecimientos y de muertes son esos que, a los 20 siglos de ocurridos, de ese modo conmueven todos los corazones como si ocurriesen en el día? ¿Conocéis algún muerto cuyos parientes y herederos lo lloren tantos siglos? ¿Conocéis algún muerto cuyos verdugos se lleven 20 siglos gozándose en su muerte? ¿Habéis visto más lágrimas sobre una víctima o más implacabilidad sobre un reo? Y no les dicen nada a esos pobres verdugos esos 20 siglos de pasión llorada por unos y repetida por otros. ¿No ven que ni ese amor ni ese odio son de esta tierra? Si ese odio les dejara ver, no ven, se convencerían de que son amor y odio sobrehumanos, amor de cielo, odio de infierno. Solamente con amor de cielo se puede amar tanto y por tanto tiempo. Y solo con odio de infierno se puede odiar tanto y por tantos siglos. Los hombres solos no saben ni pueden odiar así. Pobrecillos. Tan ufanos los unos con sus casacas de ministros, los otros con sus borlas de doctor, estos con sus aureolas de escritor, aquellos con sus arcas de Creso, los de aquí con sus diplomacias y los de allí con sus sensualidades, tan pagados de sus merecimientos y tan confiados en su poderío, se pasan la vida engañados con la ilusión de que van a acabar con Jesucristo y, cuando consiguen ponerlo en cruz y se aprestan a batir palmas de triunfo, se encuentran con que el Jesucristo por ellos crucificado goza de muy buena salud y que a sus palmas de triunfo se anticipa el resurrexit, que vuela por los aires. Pobrecillos los perseguidores,
perpetuamente condenados a servir a Barrabás, capitán de ladrones y viciosos, por no querer a Jesucristo Hijo de Dios vivo, condenados a bajar siempre del Calvario como los fariseos y los verdugos rechinando los dientes y confundidos por la ira de Dios, por no querer bajar como el centurión, confesando que verdaderamente aquel hombre era hijo de Dios. Pobrecillos y eternamente pobrecillos los perseguidores. Ellos se irán con sus decretos persecutorios, con sus impiedades escritas, habladas o hechas, con sus intriguillas y con sus triunfos de poco tiempo, se irán, sí, como se fueron los que les precedieron en el oficio. Pero el Jesucristo por ellos perseguido, la Iglesia católica con su sacerdocio, su misa y su sagrario por ellos envidiada y escarnecida, esos no se van. Podrán esconderse, pero irse, que os enteréis bien, perseguidores. Que no se van. Madre querida del eterno condenado a destierro y a muerte por el tribunal de las pasiones humanas, haz de mi corazón fortaleza y refugio para defensa y descanso de tu Jesús escondido,